Mi nombre es Agustín Zúñiga. El día de hoy tengo una charla, más que charla es una clase, es algo sensacional, no te la puedes perder, es algo que va de alguna forma a contribuirte más a hacer más conciencia en tu vida. Si te quedas el día de hoy a esta charla o si después en el futuro ves esta charla, te recomiendo que la veas completa. Te aseguro que te va a contribuir mucho a tu vida, a entender muchas de las cosas a través de las cuales estás reaccionando o de cómo estás funcionando en esta vida. Sin duda, esta charla va a ser genial y extraordinaria. Vas a ver, tú quédate, vas a ver que sí. Bueno, gracias a las personas que están aquí acompañándome. Gracias, gracias, hola. Esto se va a poner muy padre. Gracias, gracias por acompañarme. Bueno, no sé si te ha pasado que en tu vida reacciones ante la vida. Sí, las reacciones son esas situaciones en las que no piensas y te enojas. No piensas y lloras. No piensas y te pones triste. No piensas y te da miedo. No piensas. Son como algo, actos involuntarios que expresas sin tú elegir o decidir qué sentir o qué pensar o qué hacer. Simplemente reaccionas ante una situación. Reaccionas ante un insulto, reaccionas ante un halago, reaccionas ante la vida, reaccionas ante una enfermedad, reaccionas. O sea, nos mantenemos de alguna forma reaccionando. Y cada persona es diferente sus reacciones. El tema es de que esas reacciones, ¿qué tanto te contribuyen en tu vida? ¿Qué tanto de la forma en que reaccionas, en la forma que actúas de acuerdo a una acción, recuerdo, de acuerdo a un estímulo, reacciones? Puede ser varios de ellos. De hecho, vamos a hablar acerca de estos tipos de reacciones y voy a poner algunos ejemplos para comenzar. Hola Olga, gracias, gracias por acompañarme. Gracias. Empezamos con el primer, de hecho hice unos memes y el primer meme que hice fue este. ¿Qué me hace? Ay, déjeme. Ay, como estos. Sí, como estos memes. Ok, se pone buena. Esto se pone bueno y se pone divertido. Quiero que haga pausa aquí. Vamos a ver si se queda en la pausa. Este es uno de los memes que coloqué en Facebook que dice, ¿qué me hace reaccionar así? Hay ocasiones en las que no tienes paciencia y reaccionas con violencia, ya sea con golpes ante tus hijos o ya sea con insultos ante la gente o de alguna forma reaccionas con la ira o con, sí, con el coraje y, y es algo, digamos, común en ti. Sí, pero alguien no te puede decir nada, no te puede decir algo que si te molesta, reaccionas con violencia, reaccionas con ira, reaccionas con coraje, reaccionas. Y no nada más en tu trabajo, tal vez sea un común que a veces reacciones en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, y nadie entiende por qué reaccionas así de tan enojado, de tan molesto, que todo te molesta. Entonces, es curioso, y esto salió debido a una inspiración de que alguien me comentó que tiene su hijo y su hijo le estaba pidiendo algo y claro que la mamá le dijo que no, y no, y no, y no, y no. Y el hijo seguía encaprichado y seguía queriendo que pues accediera a lo que él quería. Y su mamá, al pensar
que no la estaba respetando o pensar que no la estaba, sí, respetando, pues optó por darle un golpe. Casi nadie de nosotros actuamos así, casi de nadie hemos tratado de golpear a nuestros hijos o a nuestros amigos. Casi no pasa, casi no pasa. Entonces, de hecho, nace por eso. Esta charla y esta plática nace de eso. Porque yo cuando comencé a subir estos memes, me di cuenta que pues que sí hay personas que tienen esta situación en la que reaccionan de una forma, pues a veces no muy amable, como decimos en Access. ¿Qué tomaría para que tu vida fueras amable la mayoría del tiempo, ¿no? ¿Y qué tomaría para que tomaras acción en vez de reacción? En lugar de reaccionar, imagínate una vida donde no tengas que reaccionar. Que de hecho ha habido, al menos aquí en México, hubo un tiempo en que había ese tipo de comerciales donde nos invitaban a contar hasta 10. Cuando alguien te molestara, cuando alguien te ofendiera o cuando alguien te sacaba de quicio o te hacía enojar, nos decían cuenta hasta 10 antes de tomar acción, antes de golpear o antes de insultar o antes de hacer algo. Nos decían cuenta hasta 10 y después de que cuentes hasta 10, entonces piensa qué puedes decirle o qué puedes hacer con esa persona. El caso era que nos invitaban a tomar un poquito más de control de nuestras emociones. Entonces, eso era divertido. Porque una reacción es un poquito complicado que tú la detengas, porque a veces la reacción no es voluntaria. De alguna forma es involuntaria. No la piensas, solamente actúas. Hola Alicia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, por acompañarme. Bueno, entonces, no sé si has estado en este tipo de situaciones, en este tipo de casos donde tus emociones no las controlas. Tus emociones solamente salen a la menor provocación. Entonces, enfócate o recuerda aquellos momentos en los que has estado en reacción, has estado sin saber por qué hiciste lo que hiciste, por qué respondiste así, por qué... Hay muchos tipos de reacciones y esos son los que voy a comentarte para ir entrando en tema. Otro tipo es el siguiente. Por ejemplo, ¿no te ha tocado que te peleas con tu pareja? ¿No te ha tocado que riñes con tu pareja o más que todo con tu pareja? La verdad ellos no son pareja, pero, pero me acordé de ese tipo de situaciones en las que te sales de quicio y reaccionas con un golpe. Reaccionas, a veces no tiene que ser un golpe físico, a veces reaccionas con decir palabras que dañan al otro. Y digo entre paréntesis que dañan porque nadie te puede dañar, pero hemos tomado esa idea o esa creencia de que si alguien nos insulta, nos lastima. Pero bueno, entonces a lo que voy es que nos enfoquemos a esos momentos en los que has reaccionado con tus amigos, con tu pareja, etcétera, etcétera, y no te has dado cuenta. Es un impulso que no controlaste. Simplemente salió. Es una energía que explotó y salió y ni lo pensaste. Así que no sé si aquí le ha pasado a alguien así, le ha pasado este tipo de situaciones. Entonces veamos otro ejemplo para irnos entrando en materia, como decimos. Otro ejemplo es cuando le pegas a tus hijos o sí, cuando te desquitas con tus hijos o te desquitas con ellos porque traes mucho coraje y de alguna forma lo tienes que sacar. El tema es de que vuelvo al tema, es algo que no controlas, es algo que sucede y es algo que te hace funcionar en la vida. ¿Qué tanto funcionas en la vida con tus reacciones? Ahora,
Lo interesante es de que no eres tus reacciones. No es que seas malo, no es que seas gruñón, no es que seas malvado y no es que seas un golpeador y no es que seas alguien por tus reacciones. Definitivamente no eres tus reacciones. Tú eres un ser infinito en el cual puedes estar en conciencia y puedes estar en permisión sin alterarte y sin llegar a este tipo de reacciones. El punto es que de alguna forma suceden en nuestra vida. Entonces, lo primero es que te des cuenta, o lo que te invito, es de que tú no eres tus reacciones. Y de eso vamos a hablar. El tema es que después de que haces un tipo de estas reacciones donde usas la violencia o donde uses otros tipos de estado de ánimo, después viene el arrepentimiento, después viene la culpa de golpeé a mi hijo, golpeé a mi pareja, fue sin querer, discúlpame. Ok, el tema es de que es como si en un momento no eres tú, cuando estás reaccionando, es como era otra persona, no sé quién era yo. Suele pasar. Ok. Bueno, el caso es de que me acordé de algo. El caso es de que reaccionas y supuestamente no es la persona, es como si se le metiera el chamuco. Es como si se le metiera otra entidad que no fuera ella o esa persona y reacciona de formas muy diferentes a como la conoces. Y después cuando ya se le baja el coraje o cuando ya se va esa energía, cuando ya pasa, pues se arrepiente y por qué hice esto y perdóname, no lo vuelvo a hacer y claro que vuelve a reaccionar igual. El punto está en que, ¿qué es esto que nos mantiene reaccionando? Y de eso es lo que quiero platicar contigo. Entonces, veamos otro tipo de reacción que tenemos en la vida. A veces nuestras reacciones no es que sean en violencia. A veces nuestras reacciones son de quedarnos paralizados. A veces nuestras reacciones ante una situación nos congelamos, entramos en pánico, entramos en ansiedad. Por ejemplo, cuando entran las fobias, hay unas reacciones, por ejemplo, los que tienen miedo a subir a los elevadores cuando se quedan encerrados o porque piensan que se quedan encerrados en el elevador, pues entran en ese pánico, pero es una reacción ante algo que estás pensando o algo que te imaginas, o a veces ni lo imaginas, pero entras en ese estado de ánimo, de pánico, de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Y tú no reconoces conscientemente qué es lo que sucede con tu cuerpo, simplemente percibes esa sensación de impotencia, esa sensación de miedo, esa sensación de ansiedad. Entonces, vendrían siendo como ataques. Dices, bueno, estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad, estos ataques de miedo, pero no sé qué sucede. Eh, Hay ocasiones en las que, por ejemplo, ante las arañas, ante los insectos, ante los ratones, o sea, tú ves un ratón y ya estás gritando, ¡ah! Y vi un meme donde el ratón pone una foto, el ratón está tranquilo. Y yo sale el meme donde está gritando, ¡ah! Ni te está haciendo nada el ratón, ni está tratando de asustarte, ni está tratando de hacerte daño, pero tú ya estás con el grito en el cielo, con el pánico, con eso, nomás por ver el ratón o la rata, ya con eso. De hecho, es curioso porque han hecho bromas con que veas un ratón de plástico y te alteras. O sea, hay un estímulo y hay una reacción. Simplemente hacen el estímulo y hay una reacción. Pero no nos hacemos conscientes de qué está sucediendo. Y eso es muy curioso. Entonces, eh, no solamente son reacciones donde usas el coraje, los golpes, también son reacciones donde entra el miedo, el pánico, la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Entonces son esas energías que están en nosotros que de alguna forma nos hacen funcionar en la vida.
De eso es lo que quiero hablar, de eso quiero mostrarte. Ahora, aparte de estas emociones, estas sensaciones, también hay estos procesos que no nos permiten avanzar, no nos permiten generar más dinero, no nos permiten tener una vida grandiosa, no nos permiten encontrar pareja, no nos permiten, porque son procesos que están a nivel inconsciente y nos están de alguna forma controlando. Bueno, alguien que le haya pasado este tipo de reacciones, o cuéntame, ponme por favor en los mensajes qué tipo de reacción es frecuente en ti y para incluirla y poder de alguna manera identificarla. Sería muy interesante que tú que me estás viendo en este momento me puedas comentar qué tipo de reacciones también tienes en tu vida. Ya dijimos de pánico, de miedo, de coraje, de ansiedad, de nerviosismo. Hay gente que se pone muy nerviosa, hay gente que le dan tics. Conozco algunos familiares que no pueden mirarte a los ojos y cuando tratan de mirarte a los ojos se les cierra un ojo o empieza a, no sé, les aparecen tics, tartamudean, etcétera, etcétera. Hay ese tipo de reacciones físicas o reacciones emocionales que no las controlas. Sí, la ira es uno de ellos. Gracias, Lorena. Eh, entonces, lo que quiero invitarte es a atraer ese tipo de reacciones que has tenido en tu vida. Reconocer ese tipo de reacciones y reconocer que es algo que tú no controlas. Es algo que ¡pum!, aparece y es algo que no sé por qué funciona así. No sabes en ese momento por qué funciona así. Como si fueras otra persona. Entonces, la ira y querer golpear. Claro. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. Resulta que este es un dato muy importante que lo decía Milton Erickson. Milton Erickson era un terapeuta que ya murió, era un hipnoterapeuta, usaba mucho la hipnosis en la terapia. Y él comentaba que el 99% de tus acciones son inconscientes, que tú no las controlas. Y el 1% de lo que tú realizas, de lo que tú piensas, de lo que tú haces, el 1% es consciente. De hecho, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de bañarte, la forma de comer, todo las actividades que realizas día a día, el 99% son inconscientes. Desde cómo respiras, cómo hablas, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante porque Erickson era una persona que estaba en silla de ruedas y él tenía que estar presente y consciente de los movimientos de sus clientes. Entonces, él leía el lenguaje corporal. Él leía cómo se sentaba la persona, si se sentaba erguida, si se sentaba agachada, si bajaba la mirada, si veía los ojos. Él se mantenía consciente y presente, viendo y percibiendo todo a su alrededor. Entonces, él se daba cuenta que mucho de nuestra forma de actuar o de funcionar era inconsciente. No era algo que tú definieras. No definías, me voy a sentar así, voy a hablar así, voy a hablar bajito, voy a hablar alto, voy a hablar fuerte. No, todo era inconsciente. Y eso era muy interesante. Entonces, por eso tus emociones, tus reacciones están de forma inconsciente. No es algo que manejes conscientemente. No es algo que digas voy a
estar enojado, voy a estar triste, voy a estar eh, temeroso, voy a estar con culpa o con nervios. Entonces, todo el 99% de tus funciones o de cómo funcionas en la vida es inconsciente. Y el 1% solamente es consciente. Mucho de lo que nos habla Access es de que seamos más conscientes, que nos demos cuenta de más cosas, que nos demos cuenta cómo caminamos, que nos demos cuenta de cómo respiramos, que nos demos cuenta de cómo comemos, que nos demos cuenta de percibir las cosas, que nos demos cuenta. O sea, siempre Access nos está invitando a la conciencia, a estar presente y consciente. ¿Por qué? Porque nos mantenemos la mayoría del tiempo de forma inconsciente, trabajando de forma inconsciente, bañándonos de forma inconsciente, comiendo de forma inconsciente, durmiendo de forma inconsciente, todo. Todo, la mayoría de lo que haces en tu vida es de forma inconsciente. Ahora, no es ni bueno ni malo. No quiero decir que, entonces todo es malo, todo lo que hago inconsciente es malo. No. El que tú aprendas a leer de forma inconsciente, digamos que eso funciona para tu vida. El que tú aprendas a manejar de forma inconsciente, manejar, meter el cambio, cambiar de carril de forma inconsciente, pues es una habilidad que funciona para tu vida. Entonces, también quiero aclarar que todos tus procesos o cómo funcionas en la vida de forma inconsciente no quiere decir que sea algo negativo. Y no quiere decir que tener estos procesos inconscientes sea equivocado o errado o algo que no te convenga. Entonces, aclarado el punto es de que de lo que hagas inconscientemente, cómo manejar, cómo alimentarte, cómo hacer una dieta, cómo, etcétera, etcétera. Todo lo que funcione de forma inconsciente y te esté funcionando, que funcione y que siga así. Pero aquello que quieras cambiar, aquello que quieras mejorar, aquello pues hay que hacerlo primero consciente de cómo está funcionando, hacer los cambios y si quieres pasarlo otra vez a que sea inconsciente o automático en tu vida. Muy bien. Vamos, teniendo este dato, vamos a lo siguiente. Esto les va a encantar. Resulta que Pavlov era un psicólogo que se dio cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta? Bueno, Pavlov se dio cuenta de que cuando llevaba alimento al perro, a su perro, este empezaba a babear, a salivar, le empezaba a salir saliva. El perro lo veía con el plato de comida, tal vez también olfateaba la comida y desde lejos todavía no le daba el plato de comida, ya el perro empezaba a salivar. Y también se dio cuenta de que cuando sonaba alguna sí, una maraca o algo con algo que hiciera ruido, un silbato o algo, un difusor o algo, una campanita en este caso, pues al tocar una campana, pues no pasaba nada. O sea, el perro sí la escuchaba, pero no salivaba. Entonces se le ocurrió a Pavlov, ¿qué pasaría si cuando llevo la comida al perro, también muevo la campana? ¿Qué tal si muevo la campana y llevo la comida al mismo tiempo? Que es esta parte. Cuando unió mover la campana y llevar la comida, empezó a asociar para el perro, o el perro empezó a asociar, que cada que sonaba la campana le iban a dar de comer y empezaba a salivar. Entonces lo que se dio cuenta Pavlov es de que después de hacer esto repetidas veces,
repetidas veces sonar la campana y llevar comida, sonar la campana y llevar comida, sonar la campana y llevar... Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. El estímulo era la campana y la comida, y la respuesta era salivar en el perro. Después se dio cuenta que con el hecho de nada más sonar la campanilla, el perro empezaba a salivar, porque el cerebro del perro había asociado ya el sonido de la campana con la comida y el cerebro empezaba a generar saliva o que empezara a babear el perro. A esto se le llamó respuesta condicionada y lo pueden ver ustedes si quieren en YouTube acerca de este experimento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Veamos lo que sigue. Resulta que en los Estados Unidos los soldados, cuando los llevaron a la Primera Guerra Mundial, ellos se dieron cuenta que los soldados no tiraban a matar. Los soldados tenían tanto miedo de matar a otros soldados y no querían matar a otros soldados. Entonces, lo que hacía el soldado era apuntaba y hacía como que tiraba del gatillo, nada más hacía como que tiraba, pero no tiraba del gatillo. Descargaba, o sea, tiraba la bala y volvía a cargar y hacía como que tiraba la bala y volvía a cargar y tiraba, pero nunca apretaba el gatillo. ¿Qué pasaba? Esto significaba que los soldados nada más estaban fingiendo que estaban tirando o que estaban disparando. Viéndolo como negocio o viéndolo como efectividad, sus soldados no eran efectivos. Digamos, de 100 soldados que llevaran, imagínate que el 80 o el 90% no disparara y un 20 o un 10% eran los únicos que sí disparaban. Ellos se dieron cuenta de esto y tuvieron que hacer algo para mejorar que toda la mayoría de los soldados dispararan o hicieran su trabajo. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Pues empezaron a entrenar a los soldados. El entrenamiento consistía en estímulo y reacción. Los soldados en la práctica ponían estas figuras que están en negro, ponían un soldado, le puedes pegar, pero era como una rampa que se levantaba y el soldado la veía y le tiraba. Si veía a un soldado, le disparaba. Si veía a un civil o a una señora, por ejemplo, alguien que no era soldado, pues no le disparaba. Pero salía otro soldado, le disparaba. Si salía otro soldado, le disparaba. Si salía una señora con bebés, no le disparaba. Entonces, condicionaban a que el soldado, solamente con ver otro soldado, disparara. Si veía un civil, no disparaba. Los soldados pensaban que este entrenamiento no iba a tener efecto en ellos, cosa que no fue así. De tanto hacer estas repeticiones, de estar estímulo-respuesta en el entrenamiento, practicando, se estaba condicionando la mente del soldado. Así que la próxima vez que iban a batalla, el porcentaje de soldados que disparaban aumentó. Porque el soldado, como cuando te molestas, como cuando sufres o cuando lloras o cuando te da miedo, es algo que no controlas, pues así. Ya sus disparos era algo que ellos no controlaban. Ellos disparaban de forma automática. Ellos disparaban, si era un soldado, les tiraba. Y no era algo que ellos pudieran de alguna forma controlar en batalla. Entonces su entrenamiento y esta repetición de estímulo-respuesta empezó a generar efectos
Y entonces los soldados empezaban a tener más disparos. Y la producción, por decirlo así, de alguna forma mejoró en los soldados. Entonces, ¿qué pasa en la publicidad? ¿Tú crees que esto nada más sucede en la guerra? ¿Qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con los comerciales? ¿Cuántas veces te están colocando comerciales? De la pasta de dientes, del Nescafé, del Nescafé. De hecho, le pasó, hay un video chusco de un personaje aquí en México que le pidieron que hiciera un comercial de una mayonesa. La mayonesa, pues, era una marca y cuando él da el comercial, como él tenía tanto este estímulo-respuesta que ya la tele lo había hecho por años, en lugar de decir la marca de la mayonesa que estaba promocionando, dijo la marca de la mayonesa que se le había grabado. Por eso les digo, ya es algo que no controlas. Cuando piensas en mayonesa, ¿en cuál piensas? Cuando piensas en pasta Colgate, wow. Cuando piensas en pasta de dientes, ¿en cuál piensas? Cuando piensas en ropa, ¿en cuál piensas? Cuando piensas en zapatos, ¿en qué marca piensas? Cuando piensas en tenis, ¿en cuál marca de tenis piensas? Por eso, esto lo usa mucho la publicidad. Sabe que en la repetición va a lograr que se quede en tu mente y después tú elijas de forma inconsciente sus productos. Así que mucho de lo que tienes en tu mente, tú dices, me gusta esta pasta. No es que te guste esa pasta de dientes. No es que la elijas. Ya tienes implantado esa rutina de que esa pasta es la mejor. Y por eso tú dices que es la mejor. Es como el refresco. Cuando vas y compras un refresco, hay tantos refrescos y tú dices, es que a mí me gusta este refresco. No es que te guste. Ya implantaron en ti, con tanta repetición, cuál es el refresco que vas a elegir. Y a veces estás tomando refrescos que la verdad no los eliges, simplemente ya está implantado en ti que escojas ese refresco. Y así hay miles y miles y miles de sucesos, de experiencias, de productos que eliges solamente por repetición, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¡Wow! Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Nos están controlando? ¿Nos están manipulando? No es ni bueno ni malo, solamente date cuenta. ¿Qué pasa? Y ustedes recuerdan, ¿cómo es que doman a los leones? ¿Cómo domaban a los leones? ¿Cómo domaban a los elefantes en los circos? ¿O a los animales? En el caso de los elefantes y de los leones, para poder domar a estos animales, había un estímulo que los estaban invitando y si no lo hacían, los golpeaban, los maltrataban. Si no hacían lo que se les pedía, había un golpe, había un daño, había un golpe con el látigo, un golpe con un bat, un golpe, si no hacían lo que se les pedía. Entonces, a ese estímulo, después, solamente con hacer el sonido del látigo, no es que les pegaran. Por eso, cuando ya estaban haciendo la escena en el circo, solamente con sonar el látigo, el león pensaba que ya le habían golpeado y tenía que saltar. Había un estímulo y había una respuesta. Este estímulo-respuesta también se da usando el dolor y también se da utilizando una ganancia, un beneficio, como lo hacen cuando
adiestran a las orcas o a los delfines para que hagan piruetas y hagan este tipo de cosas, los premian, les piden que hagan algo y por hacer eso les dan un pez o les dan comida. Así con las orcas, así con los delfines, etcétera, etcétera. Los mantienen haciendo estos entrenamientos, estas prácticas, estímulo-respuesta, puede ser con dolor o puede ser con algún beneficio, un pescado, alguna ganancia, un pescado, alimento, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede con esto? Básicamente, cuando alguien está usando este tipo de manipulación es para control. En el caso de los soldados, se usaba estímulo-respuesta y repeticiones para tener el control de mayor disparos. En la publicidad hay más repetición, ¿sí? Y cosa curiosa, no sé si te has dado cuenta, pero en los momentos, por ejemplo en el fútbol, en los momentos donde meten el gol, en los momentos, escogen momentos para colocar la publicidad. En esos momentos asocian que si la felicidad significa este refresco, la felicidad significa este producto, la felicidad significa esto. Asocian una emoción que tú tienes por un gol o tú tienes por algo y lo asocian con un producto. Para que cuando tú veas el producto no es que te dé esa felicidad. El producto es que ya está asociado a un gol. El producto ya está asociado a una emoción de felicidad. Entonces tú al ver el producto sientes la felicidad, sientes ese gozo, pero es algo que condicionaron. Ya empezaron a condicionar en tú. Y no nada más en la publicidad. También sucede en las relaciones, en la manipulación, en las relaciones de pareja, en las relaciones de negociación, en las relaciones de convivir. Todos usamos esto. Todos usan esto. De alguna forma consciente y de alguna forma inconsciente lo aprendieron de sus papás, de sus mamás, de sus tíos, de sus abuelos. ¿Qué te decían tus padres? Si haces esto, te doy este premio. Si haces esto, tienes este premio. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Si te portas bien, Dios te va a querer. Si te portas bien, entonces, ¿cuántas veces te han repetido algo para que te condicionen? Para que cuando haya ese estímulo, haya esa respuesta. También hay estímulos para que evitar que tú hagas algo. Hay estímulos, si tú haces esto, te vas a ir al infierno. Si tú haces esto, no te va a ir bien. Si tú haces esto, siempre te meten eso como miedo, es como en el león, meten el miedo para que tú no puedas avanzar. Y lo inculcan y lo repiten constantemente para que tú no hagas algo y ya, aunque andes sola y no te vea esa persona, solo te controla con lo que estímulo-respuesta. No te vistas así, no fumes, no salgas con tus amigas, no, chalala, chalala. Hay un sinfín de cosas. A veces también el drama, el no me quieres, el no me amas, el no me pones atención, es una forma de control. Es una forma para que tú no realices algo. Entonces, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Si tú no me quieres, ya no te voy a hablar. Si tú no me regalas flores, ya no te voy a hablar. Si tú no me mandas mensajes, es que no me quieres. Pero si te quiero, es que estoy ocupado. No, no me quieres. Y tú, como no quieres que se sienta mal, como tú no quieres que ella sea infeliz o él sea infeliz, haces lo que él dice. Cuando haces lo que él dice y él lo está repitiendo, tú entras estímulo-respuesta y te controlan. No es ni bueno ni malo, simplemente reconoce que están usando esta técnica de estímulo-respuesta para generar en ti un comportamiento de forma que reacciones, no que tomes acción.
Por eso a veces solamente accionas sin saber por qué, igual que los soldados. Solamente reaccionan sin saber por qué. ¿Por qué? Pues porque hubo un entrenamiento, una repetición, estímulo-respuesta. Muy bien. ¿Qué más hay con respecto a esto? Quiero compartirte que esta montaña o iceberg o montaña de hielo se usa mucho para representar en psicología lo que es la parte consciente, que es muy poquita, con respecto a la parte inconsciente, que es mucho más. Entonces, la parte consciente es cuando te mantienes tomando acciones de forma consciente, cuando estás, digamos que, en permisión y estás consciente y presente, puedes tomar acciones sin que te manipulen, sin que, etcétera. Pero cuando hay procesos inconscientes, tú estás en reacción. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto te mantienes reaccionando en tu día a día? ¿Estás reaccionando o estás siendo consciente? ¿Estás tomando acciones? ¿Estás eligiendo, como decimos en Access? ¿Estás eligiendo y tomando acción o simplemente estás funcionando, reaccionando ante la vida? ¿Qué hay a nivel inconsciente? Como les dije, a nivel inconsciente tenemos lo que son las fobias, los miedos a las arañas, a las alturas, etcétera, etcétera, a volar. Tenemos también la ansiedad, la ira, la vergüenza, la pena, la culpa, la tristeza, el rechazo, el abandono, el miedo y los hábitos. Los hábitos que vas creando, como el fumar, no es algo que con el primer cigarro se genere el hábito. Hubo repeticiones, repeticiones, tantos intentos, tantos intentos. De hecho, tu cuerpo cuando empezó a fumar no le gustaba. Tu cuerpo tosía y sabía feo, pero seguiste presionando y seguiste intentando y seguiste practicando y esto nos va a hacer ver mejor y esto nos va a hacer ver más varoniles, esto nos va a hacer ver más rudos, esto nos va a hacer ver más interesantes y te comprabas este tipo de cosas o estas ganancias de fuma y esta es la ganancia, te vas a ver interesante, fuma y te vas a relajar, fuma y te van a querer tus amigos, porque ¿quién no quiere fumar? Los que no quieren fumar es que son niños. Entonces, te estabas de alguna forma poniendo ganancias para fumar. Lo mismo para el alcohol, lo mismo para la droga, lo mismo para muchos de los hábitos que tienes. No es ni bueno ni malo, solamente te estoy invitando a ser consciente cómo se crean estos hábitos, cómo se crean estas reacciones y estos impulsos inconscientes. Te digo, no porque todo lo que haya en el inconsciente es malo, no. En el inconsciente también hay procesos como a manejar, hablar, saber multiplicar, saber sumar, saber restar. Todo lo que aprendes de forma y ya lo haces de forma inconsciente, hablar tu idioma español, lo haces de forma inconsciente. De forma inconsciente acomodas las oraciones, acomodas los párrafos, acomodas el verbo, el sujeto, el artículo, chalala, chalala, lo que ya nos enseñaron en español, pero eso se volvió inconsciente. Entonces, repito, no porque algo sea inconsciente es equivocado, no. Solamente hay cosas, hay procesos que no te funcionan y esos son los que quiero que reconozcas y puedas empezar a manejar. Muchos quieren hacer sus cambios de forma consciente. Muchos piensan que con que ya lo elegí y ya va a pasar, tienes que darte cuenta, por eso se habla mucho de que hagas conciencia, cómo estás funcionando a nivel inconsciente, qué es lo que te está generando que no generes dinero, que no tengas pareja, que siempre estés de pleito o que siempre te corran del trabajo o lo que tú quieras y mandes. Hay algo, un proceso inconsciente que está ahí y no te está funcionando. Y de eso es lo que estamos buscando.
reconocer y hacer conciencia. Hacer conciencia, las agendas o escondidas están aquí. Muy bien, sigamos. Aquí les voy a contar una historia que me pasó. En una ocasión, un compañero de trabajo me pidió apoyo para tratar a su pareja, a su esposa. Resulta que él decía y comentaba que su esposa tenía problemas de alcoholismo. Todos los días se la pasaba tomando. Entonces me pidió que hiciera, que la contribuyera y en qué podría contribuir esto y qué podría hacer para que esto se resolviera. Tuve unas 3 sesiones con ella. Básicamente, en la primera sesión usé la parte de hipnosis y revisar qué era lo que estaba pasando. En la parte de hipnosis, después de hipnosis, nos dimos cuenta que esta persona estaba tomando porque en su relación anterior, ella estaba casada anteriormente con una pareja y esta pareja era muy violenta. Y era muy violenta cuando tomaba. Su pareja, si llegaba tomado, la golpeaba, la insultaba, etcétera, etcétera. Entonces siempre, de alguna forma, sufrió mucho esa relación. Pero en un momento dado, ella optó por comprar cerveza antes de que su pareja llegara. Antes de que su pareja llegara, ella compraba cerveza, porque era la única manera en que llegaba su pareja y le regalaba, le decía, aquí hay más cerveza, aquí hay más para que tomes. Y el marido, en lugar de golpearla, el marido decía, pues vamos a entrarle, y ella tomaba con él. Entonces, era la forma en la que ella logró que su pareja ya no la golpeara tanto, comprándole cerveza. El punto está que eso lo estuvo repitiendo y le funcionó. Le estuvo repitiendo varios meses o años, hasta que un día se separaron, se divorciaron, y esa mujer volvió a estar con mi compañero de trabajo y se volvió a casar. Pero ella seguía todos los días comprando cerveza y tomando cerveza. Después de yo ser consciente y ver lo que estaba sucediendo, le dije, tu mente consciente, sabe que ya cambió de pareja y sabe que tu pareja actual no te golpea. Pero tu mente inconsciente piensa todavía que pareja es igual a golpeador. Si tienes una pareja te va a golpear y para que no te golpee, compra cerveza y toma cerveza. Claro que ella seguía comprando cerveza, le ofrecía a su nueva pareja, pero su nueva pareja no le gustaba la cerveza. No quiero tomar, no me gusta el alcohol, deja eso. Ella seguía, aunque su nueva pareja no quería alcohol, ella seguía comprando este alcohol de una forma inconsciente. Así como los soldados disparan de forma inconsciente, así como tú escoges la pasta de dientes, así como tú escoges los productos de limpieza o escoges lo que sea, el refresco, así ella seguía escogiendo de forma automática comprar cerveza, tomar. Entonces, cuando hicimos el proceso a nivel inconsciente y decirle a la mente inconsciente que esa persona ya no estaba en su vida, esa persona ya no le iba a hacer daño, que ya había otra nueva persona, que ya había una nueva persona, un nuevo esposo, y él no le iba a dañar. Así que cuando fue consciente, hizo conciencia de ese proceso, lo pudimos destruir y descrear. Y en eso lo que sucedió es que al limpiar esta parte, la parte fue, y lo interesante es que dejó de tomar y dejó de comprar cerveza. Y ya no volvió a comprar cerveza. Y ya no volvió a tomar cerveza.
Entonces, lo que trato de invitarte a reconocer y ser consciente es de que hay procesos a nivel inconsciente que te mantienen reaccionando, te mantienen haciendo cosas que tú no sabes ni por qué ni para qué. Cómo separarte, cómo pelear, cómo huir, cómo tener pánico, cómo tener miedo, etcétera, etcétera. Aquí hay mucho de lo que hay que hacer conciencia de lo que está pasando que te hace reaccionar de esa manera. Muy bien. ¡Wow! Sigamos. Se pone bueno, se pone bueno. Por eso es interesante. Te voy a explicar algo que me encantó. Hay alguien que se le ocurrió hacer un experimento con una paloma. A diferencia de con el perro, la paloma reaccionó diferente. A la paloma se le colocó en una jaula y había un botón que cuando ella picoteaba el botón se prendía una luz, se prendía, si la picoteaba 2 veces prendía en rojo, por decirlo así, y cuando picoteaba 2 veces salía comida en el plato. Y era interesante, entonces la paloma picoteaba 2 veces, se prendía el foco en rojo y salía maíz, un grano de maíz y se lo comía. La paloma picaba 2 veces, se prendía el foco, salía el maíz y se lo comía. Pero los que estaban haciendo el experimento optaron por decir, ahora vamos a cambiarle la secuencia, que no sean 2 picotazos, ahora que sean 5 picotazos. Y cuando sean 5 picotazos, le damos el maíz. Lo que pasó con la paloma es que probó 1, 2 y no se prendía. 1, 2 y no se prendía. 1, 2 y no se prendía. Entonces, la paloma, por eso la que está al final, era la misma, se preguntaba, ¿no era nada más con 2 como salía el maíz? ¿Qué quiero decir? La paloma dejó de picotear 2 veces. Si esas 2 veces no funcionaban, se dio cuenta que ya no funciona. Picotear 2 veces ya no funciona. Ya no funciona que salga el maíz. ¿Ustedes piensan que la paloma se mantuvo ahí picoteando 2 veces por la eternidad? La paloma se dio cuenta de que si lo hacía y no funcionaba, no tenía caso volverlo a hacer. Así que intentaba cosas diferentes. Empezó ahora 3 picotazos, 3 picotazos, y no es que los contara ella. A ver, 1, 2, 3, 4, nada. 1, 2, 3, 4, nada. Simplemente hacía picotazos. Era curioso que ella se diera cuenta que hasta llegar a 5 se volvía a prender y salía maíz. Y lo volvía a intentar. Sabía que no eran 2. De alguna forma, su cerebro había aprendido que eran 5 para que saliera otro. Lo interesante de la paloma es que siempre se mantenía consciente y presente de lo que hacía y si funcionaba o no. No era algo que tendría que estar repitiendo para que le salieran las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de nosotros seguimos haciendo lo mismo y vemos que no funciona? Y volvemos a hacer lo mismo porque en una ocasión funcionó, porque alguna vez me funcionó y así debe de funcionar y así debe de jalar. Con tu pareja, con tus finanzas, con tus relaciones, con tus amistades, con lo que sea. Te mantienes haciendo lo mismo que una vez funcionó. Pero si no funciona, no sigues haciendo dinero, no tienes otra pareja, tienes que hacer algo diferente. Hay que ser como la paloma.
Muchos no están dispuestos a ser diferentes. Muchos no están dispuestos a cambiar. Por eso hablamos mucho en Access de que se requiere hacer diferente, no lo mismo. Hacer lo mismo no está funcionando. ¡Wow! ¿Qué más es posible? Entonces, en este caso, la paloma estaba buscando una ganancia. Entonces, nosotros siempre en nuestras formas de actuar y en cómo funcionamos, siempre estamos buscando una ganancia. ¿Por qué quieres tener una pareja? Porque quieres una ganancia. Quieres vivir feliz, quieres salir juntos, quieres que te regale flores, quieres que te dé seguridad, pues estás buscando una ganancia, por eso estás haciendo algo. Entonces, casi todo lo que hacemos es porque estamos buscando una ganancia. Ahora, las ganancias pueden ser de premios, las ganancias también pueden ser que no te hagan daño. Por ejemplo, en el caso de León, con el hecho de escuchar el látigo, pues ya obedezco. Mi ganancia es obedecer para no me golpeen, para no sufrir. Esa es tu ganancia. A veces no sufrir es tu ganancia. En el elefante igual, para que se subiera a esas plataformas, tenía que subirse para que no le golpearan en los pies. Esa es la ganancia. No quiero ser golpeado. Entonces, muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida o nos hacen funcionar son ganancias, pero no ganancias, digamos, positivas. Son ganancias de que no quiero que me hagan daño. Son ganancias de que no quiero volver a fracasar. Son ganancias de que no me vuelvan a robar. Son ganancias de que no me vuelvan a ser infiel. Son ganancias de que no quiero que me vuelvan a... no sé. Hay tantas ganancias que buscas. Y por eso esa ganancia que tienes, por eso no actúas o no haces cosas diferentes hacia lo que has elegido, tener pareja, ganar dinero, poner un negocio, etc. Wow. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la intención es de que hagas conciencia. Para hacer conciencia es de quién aprendí esto. En el caso de León, en el caso del soldado, en el caso de la publicidad, de conseguir una marca, de elegir una marca, es ¿dónde aprendí esto? ¿En la televisión? ¿Me vendieron esto en la televisión? El soldado, esto lo aprendí, esto me lo inculcaron en el entrenamiento. Es primero hacer conciencia, ¿dónde, por decirlo así, aprendí esto? A tener un estímulo y una reacción. ¿De quién aprendí? A veces aprendes de tus papás, a veces aprendes de tu mamá. Viendo, no solamente haciendo. Si veías que a tu mamá levantaba la voz o tu mamá le rezongaba a tu papá y le daban su cachetada o le daban sus golpes, pues tú estabas viendo que hay que ser dócil, calladita, te ves más bonita. ¿Dónde aprendiste esto? Ese estímulo y esa respuesta. A veces no es algo que tú vivas, es algo que tú viste. Y no es de forma consciente. A veces de niña no recuerdas cómo es, pero lo viviste, lo viste y lo experimentaste, aunque no en carne propia, pero sí con un familiar o con tu familia, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos. Entonces, hacer conciencia te lleva de quién aprendí esto, cuándo aprendí esto. Y la pregunta te va a llevar, como en el caso de la chica que tomaba, tuvimos que entrar a su nivel inconsciente a reconocer qué era lo que estaba haciendo para estar comprando cerveza y bebiendo cerveza. No era algo que ella eligiera. Dice, no lo puedo quitar, no lo puedo dejar de hacer. Es algo que yo no controlo. Es algo que yo sé que tengo que ir a comprar cerveza
y tengo que tomar cerveza. ¿Por qué? No sé por qué lo hago. Entonces, cuando empezamos a explorar de quién aprendí esto, cuándo aprendí esto, dónde adopté esto, es algo que no te está gustando, es algo que quieres cambiar. No quiero beber, no, ella me decía, no quiero ser alcohólica, no quiero comprar cerveza, no quiero que me deje mi nueva pareja por ser alcohólica, pero no sé cómo controlar, no sé cómo cambiar esto. Por eso hay que reconocer de quién aprendí esto. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con las preguntas de Access. No es nada más lanzar la pregunta y a ver qué sucede. A veces sí percibes la conciencia, pero la intención es esa, reconocer qué está ahí, agenda oculta o acto o experiencia o algo que aprendí, qué está ahí que me está impidiendo avanzar o que me está haciendo reaccionar. Otra de las preguntas es quién estoy siendo con esto, porque a veces solamente estás repitiendo un patrón que tuviste. Estás repitiendo el patrón de tu mamá, estás repitiendo el patrón de tu papá, estás repitiendo el patrón, el comportamiento que tuviste o aprendiste. Es curioso cuando ves a las niñas que visten igual que sus mamás. Es curioso que ya usen zapatos, vestidos cortos y se quieran maquillar, porque ellas están viendo y están aprendiendo de lo que están viendo. Tal vez su mamá no se lo inculque, pero ella con lo que está viendo, eso es a lo que llamo, estás aprendiendo sin que te enseñen. Así hay muchas cosas en tu parte inconsciente que están ahí funcionando y haciéndote funcionar. Entonces, ¿quién estoy siendo con esto? Wow, esa también te va a ayudar. Otra pregunta que te va a ayudar a hacer conciencia es esta. ¿Cuándo creé esto? ¿Cuándo lo creé? Y en Access decimos que no solamente en esta vida creamos ese tipo de energías que nos hacen actuar. Tal vez en vidas pasadas, también creé esto que estoy reaccionando, cómo estoy funcionando, y es algo que no me gusta, como en el caso de esta señora, es algo que ya no quería, ya no quiero ser alcohólica. Entonces quiero saber cuándo creé esto. Y eso es lo que hacemos en Access con las preguntas, sacar esas conciencias, reconocer que hay algo ahí y empezarlo a desvanecer y sacar de nuestros cuerpos para cambiar y ser diferentes. Otra pregunta es, ¿a quién le pertenece esto? Porque a veces solamente estás mimetizando, a veces solamente estás copiando patrones de otras personas. También, ¿qué amo de esto? Es una de las preguntas que se usan mucho en Access. ¿Qué amo de esto? Es como la ganancia. ¿Cuál es la ganancia de esto? El león no es que ame que lo golpeen o que tiren el látigo. No, lo que ama es de que no va a ser lastimado. Entonces, ¿qué amas de hacer lo que haces? ¿Qué amas de no ganar dinero? ¿Qué amas de no relacionarte y tener pareja? ¿Qué amas? Tal vez amas que no te van a dañar. Tal vez amas que nadie te va a volver a ser infiel. Tal vez amas que nadie te va a volver a ver el pelo, te va a tomar el pelo. Chalala, chalala. ¿Qué amas de seguir funcionando así? ¿Qué amas de golpear? ¿Qué amas de insultar a los demás? ¿Qué amas de eso? Y una de las cosas que pasó también fue que esta otra persona me decía que golpeó a su hijo porque ella quería darse a respetar. Entonces, ¿qué amas de golpear a los demás? Amo que me hago a respetar. Es la forma en que yo me hago respetar. Y no es que esté bien y esté mal, pero ¿te funciona? ¿Te respetan? ¿O hay otras posibilidades que puedes elegir para que te respeten? Entonces,
¿Qué amo de esto? ¿Y cuál es la ganancia de esto? Que era lo que les estaba platicando. Estas preguntas te van a contribuir mucho a reconocer qué procesos inconscientes estás usando para funcionar en tu vida. Bien, ok. Ahora vamos a hacer como la paloma. La invitación es hacer como la paloma. Si algo no me funciona, darme cuenta de que la forma en que estoy haciendo las cosas para conseguir pareja, para conseguir dinero, para tener amigos, para tener clientes, para tener negocio, si las formas que estoy yo creando o haciendo o siendo no están funcionando, tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer algo diferente. Y estar dispuesto a hacer algo diferente y estar dispuesto a destruir y descrear todo lo que lo impida. ¿Qué es todo lo que lo impide? Todo lo que ya les dije. Todos esos procesos inconscientes que están ahí, hay que destruirlos, hay que sacarlos de su mente o sus cuerpos. Cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo físico, etcétera, etcétera. Todos esos implantes y todos esos desplantes. ¡Wow! ¡Wow! Ser como la paloma. Sí, me encantó. Me encantó. Consciente y presente. Para ser como la paloma tienes que estar presente y consciente. No estar funcionando inconscientemente, al menos con aquellas reacciones que ya no quieres en tu vida. En esos momentos mantente más consciente y presente, o después de que haya pasado empieza a depurar eso que te mantiene ahí. Ahora, tal vez no lo puedas hacer tú sola, que lo dudo, sí se puede, pero también se vale, por decirlo así, que pidas ayuda, que alguien te contribuya a identificar, como en este caso esta señora, pues yo empecé a revisar y darme cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces usa las herramientas que conoces, o si no están funcionando, vuelvo a la paloma, oye, estoy usando las herramientas pero sigo igual, pues voy con alguien que me pueda contribuir y empezar a limpiar todo eso que está ahí. Eso es lo interesante de contar con la contribución de otras personas para limpiar eso. ¿Sí? Entonces, sé consciente y presente de lo que funciona para ti. Y si no funciona, haz algo diferente. Muy bien. Ahora, te quiero preguntar, ¿en qué porcentaje de conciencia te permites estar ahora? ¿En un 10%? Imagínate o elige estar, en lugar de que sea 1%, aumenta tu nivel de conciencia a un 10%. De hecho, esta charla, estoy 100% seguro, al menos para mí, si yo la viera, aumentaría mi nivel de conciencia, de saber qué está pasando y dónde hay que trabajar. Eso me daría un 10% de conciencia y tal vez un 90% de inconsciencia. Te pregunto, ¿en qué porcentaje de conciencia te permites estar o eliges estar? ¿En un 10? O tal vez no en un 10. ¿Qué tal si te permites estar en un 20% de conciencia? Y un 80% inconsciente. Imagínate cómo sería tu vida en 5 años si tu nivel de conciencia aumenta a un 20%, un 30%. Elegirías cosas grandiosas, ya no habría cosas que te limitaran, ya no habría procesos inconscientes que te compraste o que te vendieron, que te hacen actuar de todas las formas menos de la que tú eliges. Entonces, hazte esta pregunta constantemente. ¿En qué porcentaje de conciencia me permito estar ahora? ¿En qué porcentaje de conciencia elijo estar? ¡Wow! Genial, genial. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es de que
tus reacciones, todas las reacciones que tienes, son solo implantes que puedes destruir y descrear y sacar de tu vida cuando lo elijas. Ahora sabes que no hay nada oculto para tu conciencia. Ahora sabes dónde está, dónde tienes que excavar, dónde tienes que sacar y dónde tienes que encontrar aquello que no te ha permitido ser lo que has elegido, en todos los aspectos que quieras. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por escucharme, por verme y por hacer más conciencia. Te recuerdo que si quieres, te puedo contribuir a excavar y sacar esa información. Doy sesiones de terapia a las personas de forma particular, por videollamada, videochat o por teléfono o presencial. También doy clases de barras, también doy clases de Facelip. De hecho, este 15 de mayo del 2021 estaré dando la clase de Facelip en Nuevo Laredo. Bueno, si gustan pueden compartir este material para más personas para crear más conciencia. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en otra charla.